Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Con el libro La poesía de Eduardo Lizalde, obtuvo en 2001 el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas. En 2014 editó y anotó para el Fondo de Cultura Económica El otro Efraín, antología prosística de Efraín Huerta, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En 2017 preparó para la Universidad y el Gobierno del Estado la poesía reunida de Margarita Villaseñor, y en 2018 coeditó con Fernando Fernández A la salud del incurable, homenaje a David Huerta, que en 2020 tuvo su segunda edición. En edición de autor, 33 ejemplares, imprimió en 2021 Observación a las obras de Ramón López Velarde. Su publicación más reciente es Encadenado a esta ausencia, 10 cartas inéditas de José Gorostiza, publicado por Monte Carmelo, justo el año pasado. Estas cartas tienen edición y notas del autor, de Carlos. Pues bueno, contaremos con 50 minutos para la presentación y al finalizar daremos unos minutos para preguntas y respuestas. Adelante, Carlos, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Daniel. Se prende, ¿verdad? Ustedes me hacen el favor. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias a quienes vencieron el atemorizante calor de este día de marzo. Los olores fétidos guanajuatenses ya circulan. Las distancias cortas se hacen más largas, pero el hecho de que estén ustedes aquí me alegra mucho. Yo no sé si es siempre un privilegio que uno conozca por su nombre y por su apellido a todas las personas que están en el público. Es decir, ahorita podría decir incluso la edad, el RFC, el estado civil de quien nos escuchan, y eso creo que le otorga a esta conversación un tono familiar. En efecto, vamos a hablar de Ibargüengoitia. Yo siento que tuvimos que haberlo hecho con más exactitud el año pasado. El año pasado, todos los años, a partir de 1928, todos los años, todas las décadas, pero mejor dicho, todos los años que terminan en 8 y que terminan en 5, son años de Ibargüengoitia. Por una razón muy obvia, Ibargüengoitia nació en 1928, de ahí que, bueno, cada 10 años conmemoramos una década más de su nacimiento. Y acabo de decir una mentira, los años que terminan con 8 y los años que terminan con 3. Los años que terminan con 3, por la razón también muy concluyente de que Ibargüengoitia murió tempranamente, a los 55 años de edad, en un avionazo que, como todos saben, ocurrió en el mes de noviembre de 1983 en las cercanías del aeropuerto de Barajas, en un poblado que quizá no tenía importancia para nosotros ni probablemente para muchos de los españoles, pero que comenzó a tenerla porque allí se mataron 191 personas, entre las cuales estaba Ibargüengoitia, entre las cuales estaba también otros intelectuales importantes del continente, como Ángel Rama, como Rosa Sabater, una pianista catalana que estaba por iniciar una gira de conciertos que iba a ser la culminación de su carrera, como Marta Traba y como otras personas. Siempre pienso yo en todas esas personas que, por no haber sido escritores o no tener una función, una actividad pública, no repetimos sus nombres, pero de quien también tenemos que recordar que fallecieron en ese avionazo. Ayer Jorge Hernández recordaba que milagrosamente en ese avionazo se salvaron 13 personas. Imagínense ustedes que fue un avión que dio 3 golpes, había 3 colinas cerca de Mejorada del Campo. Ahí, bueno, no les contaré la historia de por qué ocurrió ese accidente, pero les adelantaré que fue un error humano del piloto que descendió antes de tiempo, choca con una primera colina, eso hace que tome más velocidad, choca con una segunda, se incendia, se parte en 2 y chocan una vez más con una tercera colina. Increíblemente, 13 personas sobrevivieron, 5 de ellas de la misma familia. Les recomiendo, en curiosidad, no por los hechos monstruosos, sino por los milagros, que busquen en internet. Ahora es muy fácil hacerlo. Pongan ustedes, si es que tienen la costumbre de escuchar esto que se llama podcast y que todavía no tiene, hasta donde entiendo, una traducción en español, pongan en sus buscadores de podcast la palabra Olafo y van a encontrar un podcast que dura 50 minutos en donde hablan los sobrevivientes de ese avionazo, los que iban
quizás sentados cerca de donde iba Ibargüengoitia, donde iba Marta Traba, y que sobrevivieron. Pero ese no es el tema. Yo vengo a hablar de Ibargüengoitia y por eso decía que debimos hablar de él quizá el año pasado. El año pasado fue un año Ibargüengoitia, porque se cumplían los que habrían sido aniversario de muerte, los 40 exactos de su fallecimiento, y el 95º, 95 para que lo vean de forma más sencilla, de su nacimiento. Por alguna razón, el año pasado no se programaron cosas sobre Ibargüengoitia, pero como dijo Jorge Hernández también ayer, Jorge Ibargüengoitia es eterno y podemos hablar de él cuando se nos antoje y cuando nos dé la gana. Hoy nos dio la gana y vamos a hablar de Ibargüengoitia. El título de la conversación, de las páginas que leeré, se llama Ibargüengoitia en la Torre de Marfil. El propio título, para los que son lectores fans, como yo soy de Ibargüengoitia, ya les diría o ya tendría que introducir en ustedes una sospecha, porque nunca pensamos a Jorge Ibargüengoitia como un autor de estos que se dice que pertenecen a la Torre de Marfil, es decir, como un escritor aislado del mundo, como un escritor solamente concentrado en el lenguaje y en las palabras y en la literatura. La tesis de estas líneas que voy a leer es esa, que Ibargüengoitia vivió, quiso estar siempre en la Torre de Marfil. Leo entonces unas paginitas que va a venir el espíritu de Ibargüengoitia. Ya está convocado, viene volando y va a llegar al final. Va a hablar con ustedes. Ibargüengoitia en la Torre de Marfil. En Elizabeth Costello, su novela de 2003, John Maxwell Coetzee, me enseñaron que así se pronuncia este autor que siempre le decimos Coetzee, una persona que lo conoció me dice, entonces, John Maxwell Coetzee, protagonista de ese libro, una observación que se aplica al escritor australiano, pero que se aplica también a Jorge Ibargüengoitia. Palabras siguiente: hasta que un autor pasa de ser un ejemplo a ser un problema, es considerado un gran escritor. Fin de la cita. Las páginas que leeré son fruto de la alarma que surge, que yo vivo, al observar cómo, a 40 años de su muerte, la obra de Ibargüengoitia está hoy en la peligrosa condición de volverse un ejemplo, justo porque no hemos atrevido con suficiencia a leerlo como un problema. El primer problema importante alrededor de la obra de Ibargüengoitia es ¿por qué es un gran escritor? Pocos se han respondido esto. Todos decimos porque me gusta. Esa no es una respuesta a la pregunta de por qué Ibargüengoitia es un gran escritor. Mi alarma, esta alarma que les he comentado, no es infundada. De forma deliberada o no, la crítica académica y la opinión pública, incluso los propios lectores, han hecho de Ibargüengoitia un autor ejemplar, para lo cual se ha incurrido en la deformación de reducir sus propósitos como escritor a propósitos morales y a propósitos políticos, desechando y hasta contradiciendo al hacer esto las tajantes aseveraciones y creencias del escritor guanajuatense. Al hilo de esta corriente que se empeña en conferir valores trascendentales a una obra que minuciosamente se empeñó en precisar ello, a Ibargüengoitia, esto les va a sonar conocido, a Ibargüengoitia se le han atribuido etiquetas y mensajes morales que no le corresponden a él, sino a las proyecciones de sus críticos, y una parte también, estas proyecciones, estas etiquetas que se le cuelgan a Ibargüengoitia, están motivadas, según creo yo, en las exigencias bien pensantes del mercado editorial y de las ideas. De esta forma, en los últimos 20 años, sobre todo, aunque también ya pasaba cuando Ibargüengoitia vivía, pero esto ha pasado mucho en las 2 décadas recientes, nos hemos habituado a que le cuelguen a Ibargüengoitia multitud de milagritos. Todos entienden que es un milagrito y lo que significa la milagrito es colgar efectivamente una figura de un piecito, de un corazón, de una cosa, pero en el lenguaje ordinario significa atribuirle a alguien una cosa. Pues bueno, a Ibargüengoitia le han colgado multitud
de milagritos que a él, estoy seguro, le repatearían. Se le llama, todos ustedes han escuchado esto, desmitificador de la historia patria, crítico social y de las costumbres, el alma nacional de la mexicanidad, héroe cívico sin partido, flagelo de los poderosos y del PRI, y otras zarandajas. Jamás elaboró y sus hechos, es decir, su obra, muestran que Ibargüengoitia empeñó todo su tiempo y todo su talento en ser un escritor, y solo un escritor, no un intelectual público, tampoco y mucho menos un pensador. Esa versión que yo llamo trascendentalista de la crítica sobre Ibargüengoitia ha tenido varios efectos en los modos de leer la obra de Ibargüengoitia. Todos esos efectos son negativos. Por un lado, los estudiosos que inventaron esas etiquetas de las que hablamos, o aquellos que las repiten, no solo los críticos, sino también a veces nosotros como lectores, estos estudiosos dan por sentado que la tarea de leer a Ibargüengoitia ya está terminada, porque ya lo entendimos, porque ya no lo explicamos y quedamos tan tranquilos. Por otro lado, otro efecto negativo de esta visión trascendentalista es que muchos lectores, viejos y nuevos de Ibargüengoitia, se privan de pensar por sí mismos, se privan de dudar si de veras es cierto que don Jorge, este señor gruñón que vemos siempre en las fotografías, ¿será cierto de veras que don Jorge fue esa especie de gigante moral? ¿Fue esa especie de héroe cívico? Y la gente no se pone a dudar si esto es cierto, y al contrario se suma a la corriente y llora tristemente porque no ha vuelto a aparecer un látigo crítico como el suyo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que ya no hay gente como Ibargüengoitia, y lo lloramos? Él sí que combatía al PRI, al presidente, hablaba contra todos. Bueno, este es un efecto, me parece, negativo. Con todo, el efecto que para mí es más dañino de esta visión de la crítica de Ibargüengoitia es que, como se supone que ya desciframos el secreto de su obra, ya sabemos por qué le gustaba escribir y por qué hacía sus libros, ahora se estudia muy poco o casi nada cómo funciona el sistema de su escritura. No nos preocupamos ya porque pensamos que ya resolvimos el problema. ¿Cuáles son sus destrezas literarias? No tanto las políticas, no tanto aquellas capacidades de observación que luego nos hacen reír. No, los elementos que forman parte de lo que yo llamo su taller de escritura. Los hemos olvidado por completo. En otras palabras, creo que no solamente los lectores de a pie, sino sobre todo los críticos que están en el periodismo o en la academia, pero también nosotros mismos, yo me doy cuenta cuando platico con amigos que siguen Ibargüengoitia, que precisamente ocurre este fenómeno. Se da por sentada la escritura de Ibargüengoitia. Es decir, se pasa por encima de ella, se olvida la escritura de Ibargüengoitia y se piensa solamente en sus propósitos. Se da entonces por sentada su escritura al grado de volverla invisible o de plano reducirla a un mero vehículo de sus intenciones que nosotros le atribuimos, pero que él no defendió, de sus intenciones críticas, de sus intenciones burlescas y de sus intenciones políticas. Nos importa más eso que su idioma. De esa manera, críticos y lectores de a pie se suman al terrible lugar común de que las novelas, los relatos y los artículos de Ibargüengoitia, la obra es sencilla, es ligera, es de elaboración espontánea, está hecha para reír, al grado en este proceso de reducción y de simplificación equivocada, que se llega muchas veces a repetir, y esto se ha dicho por escrito, y lo han dicho personas incluso ilustres, como don Julio Scherer, por ahí hay una cita que no sé si tenga tiempo de leer, al grado de que se piensa que su obra es tan sencilla y tan accesible, tan espontánea, que cualquier sujeto de mediocre ingenio podría hacer cosas parecidas en sus ratos libres. Esto se repitió tantas veces. Bueno, la anécdota de Scherer, para no leer la cita, es que Scherer, como transcribe Ibargüengoitia, un día le dijo, sus novelas están muy bien,
pero hay muchas de esas. En cambio, sus artículos no los escribe cualquiera. Curiosamente, contradictoriamente, le llegaron a decir a Ibargüengoitia las cosas contrarias, que sus artículos eran simples y que sus verdaderamente complejas eran sus novelas. Esto demuestra que se olvidaba el lenguaje de Ibargüengoitia y que se pensaba solamente en sus propósitos. Ahora bien, yo tiendo un poco a veces a ser exagerado. Es cierto que no es absoluta la ausencia de estudios que se hayan detenido a revisar el taller de Ibargüengoitia. Lo han hecho críticos tan solventes, tan agudos, como Sergio Pitol, como Ana Rosa Domenela, como Juan Villoro, como otros autores que sí se han detenido a observar los procedimientos de Ibargüengoitia y sus recursos de expresión. Pero lo que les puedo asegurar que esos escasos críticos se han fijado solamente en lo que identificaríamos como la obra propiamente literaria de Ibargüengoitia, propiamente narrativa, nunca en sus artículos. Ahora bien, insisto que esta carencia, con todo y que hay estos autores, persiste porque esas observaciones formales, lo repito, solo conciernen a la obra narrativa de Ibargüengoitia, que, les recuerdo, es una obra formada por 7 libros, 6 novelas y un libro de cuentos. Yo tengo todos los libros de Ibargüengoitia en mi casa, una cosa que ocupa 15 centímetros de librero. Esa es la obra narrativa de Ibargüengoitia que les ha importado a los críticos revisar. Y sin embargo, han olvidado una franja que es mucho más abundante y que está formada por 9 libros que ocupan, en vez de 15, 20 centímetros en el librero, y que es la de su obra periodística, la cual, tristemente, sigue siendo la faceta más prolífica y menos estudiada de Ibargüengoitia. No solo eso, no solo es esta obra desatendida de Ibargüengoitia, con todo y que mucha gente la cita, pero no la estudia, no solo es la menos estudiada, la obra que publicó en los periódicos, también, y en esto me sorprende que los lectores de Ibargüengoitia no se detengan a pensar, es la franja de su obra más problemática. ¿Por qué razón la caracterizo de esa forma? Por el hecho sencillo que 7 de esos 9 libros, los de la obra periodística, no los escribió Ibargüengoitia, no los preparó Ibargüengoitia, estrictamente no son de él. Esos libros, 7 de 9, existen por la decisión de 3 empresas editoriales, la editorial Vuelta, la editorial Joaquín Mortiz y la editorial El Milagro, y existen también por el criterio de 3 personas ajenas a Ibargüengoitia, con quien incluso él nunca llegó a cruzar ninguna palabra, quienes son Guillermo Sheridan, que preparó los 3 primeros libros de artículos de Ibargüengoitia, Jesús Quintero, que preparó otros 3 en la misma editorial Joaquín Mortiz, y Luis Mario Moncada, que publicó el de más reciente aparición, aunque ya lejana, en 1999 en Ediciones El Milagro. Existen, pues, fuera del ámbito de decisión de Ibargüengoitia, existen por una decisión editorial y por el criterio de sus compiladores. ¿Qué hicieron esos compiladores con el material y por qué considero yo que son en buena medida autores de esos libros, tanto o más o en una igual medida que Ibargüengoitia? Porque esos autores, estos compiladores y estas editoriales, no solo reunieron el material que figura en ellos, que es el primer paso para hacer un libro, además inventaron sus títulos, inventaron los títulos de las secciones que los forman, les dieron a los artículos un orden temático del que carecían, y en el caso de Sheridan y de Luis Mario Moncada, incluso eliminaron sus fechas de publicación en Excelsior, en Vuelta y en la revista de la universidad, determinando, no hace falta que explique, que leamos de distinta manera esos documentos de la forma en que aparecieron a la forma en que los recibimos, muy empacaditos detrás de las pastas de un libro. Dicho eso, con solemnidad de sacerdote cuabanense, declaro hoy, 15 de marzo de 2024, mi convicción de que la obra de Ibargüengoitia, y revistas, un conjunto más amplio de hecho que el de los 9 libros, porque no todo se ha reunido, hay una buena cantidad de obras que daría para 2 libros más de la misma extensión, perdida en los periódicos, o no tan perdida porque algunos sabemos dónde está, pero no la hemos recogido. Digo pues mi convicción
de que la obra de Ibargüengoitia publicada en periódicos y revistas constituye un continente mayor de su universo literario y que su exploración es indispensable para tener de Ibargüengoitia y de su obra una cartografía y una visión completa. Agrego una solemne declaración más. Solo después de hacer ese viaje por esa geografía, por esa cartografía, podremos tener un inventario completo de las ideas literarias de Ibargüengoitia, de sus procedimientos, de sus recursos compositivos, que a fin de cuentas terminaremos por darnos cuenta que no eran muy distintos de los que usaba en sus novelas, pero en ese sentido leer el periodismo nos va a esclarecer la propia obra publicada en los periódicos y nos va a dar una luz insospechada sobre toda la obra que sí se ha estudiado de manera muy insistente. A esta declaración solemne que acabo de hacer y que parece una perogrullada, y les puedo prometer que no lo es, no es una perogrullada decir que nos hace falta lo que hemos leído, con solemnidad de general revolucionario voy a agregar otra declaración. Al emprender esta excursión, yo quiero invitarlos que hagan esta parte de la geografía. Necesitamos distinguir en el continente las dos regiones principales que lo constituyen. La primera región que tenemos que, como lectores, como estudiosos, como lo que se les antoje, como gente que admire Ibargüengoitia, es no olvidar que ese gran territorio inexplorado tiene una primera región constitutiva, que es la que forman los libros que Ibargüengoitia sí cuidó, los que efectivamente llevan su firma en los libros con toda justicia, y que son dos, ustedes lo saben, me da a veces pena hablar entre gente que sabe de Ibargüengoitia y recordarlo. El primero, de 1972, Viajes en la América Ignota, que el propio Ibargüengoitia prepara. El segundo, de 1975, Sálvese quien pueda. Solo esos dos libros, entre todos los que ustedes encuentren de obra periodística de Ibargüengoitia, son de él. Tenemos entonces que distinguir esta primera región de una segunda, que sería, por supuesto, esta región más vasta, en realidad una región con fronteras movedizas, porque ni siquiera lo hemos logrado delimitar esa parte de la cartografía, y que está formada, esta segunda región, por los más o menos 800 artículos. Grábense esto, 800 artículos que Jorge Ibargüengoitia divulgó en una decena de publicaciones periódicas. Siempre se habla solamente de Excelsior, pero hay 10 revistas y periódicos en donde publicó artículos. Publicados entonces en una decena de publicaciones, publicados en una decena de publicaciones, disculpen, estoy hablando al aire y por eso incurro en esa repetición, en una decena de publicaciones periódicas entre 1957 y el año de su muerte, 1983. En ese gran continente, por supuesto que participan los artículos que se han reunido en las 7 compilaciones póstumas, pero yo tengo la idea de que debemos olvidar que esos artículos forman parte de esos libros, por la razón de que Ibargüengoitia no los puso ahí, sino, como ya dijimos, estos 3 personajes, además, a todos puedo considerarlos mis amigos y a todos los respeto: Sheridan, Jesús Quintero y Luis Mario Moncada. Propongo pues que esa segunda parte del territorio de Ibargüengoitia, que consideremos esos 800 artículos como ovejas sueltas y no como rebaños, como piezas de un rompecabezas cuyo armado conjetural ignoramos. Nunca vamos a saber qué iba a hacer Ibargüengoitia con esos libros. Sabemos lo que hizo con los 70 artículos que le dieron para publicar los 2 primeros. No sabemos qué iba a hacer con los 700 que tenía, que le quedaban. Él contaba con que iba a tener más vida y no sabemos qué sentido hay en esos artículos. Como puede notarse, lo que esta tarde calurosa he venido a hacer es exponer públicamente la necesidad de cumplir una tarea pendiente con la obra de nuestro escritor, en la que se alternan fases destructivas y constructivas. La parte destructiva es que nos olvidemos de los libros de Ibargüengoitia que no hizo él. La parte constructiva es la que trato de escribir en las siguientes líneas. Quiero decir, es importante que diga que la exposición de esta tarea pendiente no vengo yo aquí a encargársela a nadie, ¿no? Aquí hay unas compañeras que serían idóneas para emprenderlas, como mi comadre Verónica Espinosa,
que trabaja en la revista Proceso, que es heredera, por supuesto, de Excelsior, y que le gusta Ibargüengoitia. Yo no se la vengo a encargar a nadie. De hecho, me gustaría hacerla yo mismo. Pero como apenas la he empezado, tengo algunos meses de que me di cuenta que esto se tenía que hacer, dedicaré los minutos que me restan a presentar algunas de las piezas que podían integrarse a este rompecabezas. La primera pieza de esta tarea pendiente es una hipótesis. Y es la siguiente. Las piezas periodísticas de Ibargüengoitia no fueron concebidas ni deben ser leídas como piezas de actualidad, sino como piezas de literatura perdurable. No tengo suficiente tiempo para entrar en ejemplos, pero el propio Ibargüengoitia dejó numerosos testimonios de que tuvo siempre esa intención al armar los dos únicos libros periodísticos de los que ya hablamos, Viajes y Sálvese, para decirlos de forma abreviada. En ambos casos, en estos libros del 72 y del 75, al pasar de las páginas del periódico Excelsior, pero también de la revista de la universidad, lo que luego no se dice, se piensa que todo viene de Excelsior, al pasar de las páginas periodísticas a las páginas de los libros que él sí cuidó, Ibargüengoitia se encargó de diluir su origen coyuntural, de desangrarlos de cualquier fecha y circunstancia verificable. Por mucho que en las respectivas notas de autor, en ambos libros viene una notita como de cinco renglones en donde nos dice qué es lo que vamos a leer con esos artículos que fueron artículos y que ahora son otra cosa, aunque en esas notas nos diga Ibargüengoitia que estos textos, lo cito, aparecieron de forma ligeramente diferente en las páginas del Excelsior, esto es perfectamente falso, esto no es cierto. Aparecieron de forma ligeramente diferente, aparecieron de forma absolutamente diferente, muy diferente por lo menos. Todos los artículos de estos dos libros los retocó. En todos hizo cortes, hizo añadidos. Algunos fusionó 2 y algunos llegó hasta fusionar 5 bajo una misma entrada. Eliminó, él tenía derecho a hacerlo porque eran sus artículos, eliminó su fecha, cambió el orden original y les dio el aire de ensayos a la inglesa, en buena medida por la justeza muy divertida de los títulos que les puso al llegar a los libros. Para afectar la peculiaridad de cada uno de estos libros, que nos llevaría también mucho tiempo hablar de ella, Ibargüengoitia siguió en ambos casos una estrategia común, que es de hecho obra en todos los géneros. ¿Cuál es esa estrategia? Lo voy a citar a él porque está dicho preciosas palabras precisamente en un artículo de Excelsior de 1975. La estrategia dice de, por medio de puras palabras, un poco como rompecabezas o castillo de dados, construir un pequeño mundo que resulte habitable para un desconocido, con puras palabras, no intenciones, no propósitos morales ni políticos. ¿Y qué significa esto que dice Ibargüengoitia? Significa que estos dos libros, pero también el resto de su obra, la hizo bajo una concepción de la escritura como un proyecto de instauración verbal absoluta, de invención de un objeto que no existía antes de que fuera escrito, el libro, y de creencia de que el libro carece de significado más allá de su forma y más allá de la satisfacción egoísta de ser leído por quien lo escribió. Ustedes habrán escuchado esa frase que era muy simpática y que algunos pensaban que era una broma. Ibargüengoitia decía, mi escritor favorito se llama Jorge Ibargüengoitia, ¿sí? Parece una broma, pero no lo es, ¿sí? Detrás de esa perogrullada está precisamente esto de lo que estamos hablando. El libro no tiene otro objeto que ser leído por mí, porque no existe antes de que yo lo escriba y porque quiero leerlo y entonces lo escribo. Presento una segunda pieza del rompecabezas que también es una hipótesis ligada a la anterior. Aunque lo habitual es considerar lo contrario, ya lo habíamos dicho al principio, que Ibargüengoitia habla de lo diario, que es facilito, que hace reír, aunque esto es lo habitual, considerar esto, en realidad Ibargüengoitia ni es facilito, ni se propone hablar de lo diario, ni tiene como propósito hacernos reír. Ibargüengoitia es un autor radicalmente literario, en dos sentidos.
Es literario porque es un autor que está lleno de lecturas, está lleno de referencias cultas que no se le notan, que se preocupa, se empeña por diluir y por un poco velar, por esconder, pero es también radicalmente literario porque considera a la literatura como una actividad y como una experiencia que comienza y concluye en sí misma. Es él mismo quien lo dice. Sé que ya viene llegando el espíritu Ibargüengoitia, lo escucharemos, él no lo dirá con sus propias palabras. Presento una tercera pieza que embona con las piezas anteriores que he mencionado de esta investigación que me estoy proponiendo y que vengo aquí a confesarles que quiero hacer. Aunque escribe Ibargüengoitia con la concisión de muchos de los aforistas franceses a quienes seguramente leyó a la Rochefoucauld, seguramente leyó a Cioran, aunque escribe como ellos, Ibargüengoitia se diferencia de estos autores y de muchos otros a quienes no cito, porque él, el guanajuatense, careció por completo de propósitos de reforma moral. Fue un escritor, como supongo que debe de ser, egoísta, colmado, como todos los que escriben, por la satisfacción de crear una frase incontrovertible. En esa línea de acción, al escribir y al leer y al imaginar cómo eran leídas sus obras, Ibargüengoitia priorizó el gozo solipsista y se cansó, podría yo citar aquí una escena, si no es que más, ocasiones en que Ibargüengoitia se cansó de decir, de negar los efectos trascendentes de la literatura. Doy solamente 2 citas que tomé un poco al azar porque podría haber tomado otras 15. Cito Ibargüengoitia: los beneficios que produce la lectura de obras literarias son muy tenues, en lo moral muy dudosos y en cuanto al conocimiento que dan de la vida inaplicables. La única razón lícita para leer obras literarias es el goce que producen. Una frase más, dicho de otro modo, está diciendo lo mismo. Los libros, estoy citándolo, los libros sirven para escribirse y para leerse, para nada más. Una pieza más del rompecabezas que me propongo armar. Porque era un individuo literario hasta las cachas, otra expresión del lenguaje popular, Ibargüengoitia tuvo la facultad singularísima de percibir cualquier expresión verbal, sea hablada o escrita, y esto obviamente no lo tenemos todos, era una facultad desarrollada en un nivel extraordinario en el caso de Ibargüengoitia, tuvo la facultad de percibir cualquier expresión verbal, oral o escrita como una forma literaria o como un género discursivo tipificable. Esa facultad Ibargüengoitia también desarrolló, y esto sí lo podemos ver en sus libros y lo podemos probar sus intenciones, tuvo a partir de esto la capacidad de saber reducir cualquier expresión social, el recorrido, por ejemplo, de un féretro, porque lo vi hace rato, que conduce de la misa al cementerio, de ver incluso en esas formas sociales una posible codificación retórica de lo que vendría a ser el lenguaje social que no se expresa con palabras. Insisto en que Ibargüengoitia tuvo estas capacidades, pero no las teorizó. Pero creo que puede demostrarse que Ibargüengoitia oía, veía, leía y descubría convenciones genéricas, verbales y sociales por todas partes. Esto no significa que se adhiriera a ellas. Creo que es justamente todo lo contrario. Le importaba caracterizar las formas expresivas, las formas genéricas y las formas sociales, para burlarse de ellas, para destruirlas. Pero un gran caracterizador genérico. Le interesaba pues describirlas para reventarlas, jugar con ellas, desmontarlas por medio de la parodia, el pastiche y lo que dice en francés intraducible, el détournement. Dirán quienes me escuchan que el procedimiento burlesco se ha estudiado muy bien en la obra de Ibargüengoitia, en la obra narrativa, pero en los artículos no se ha hecho. Y ya dijimos, los artículos son 9 libros, 20 centímetros de librero, y son de Ibargüengoitia, y cada renglón de Ibargüengoitia va a aportar más de
centímetros de librero, es decir, si son 15 centímetros si son 9 libros, ¿no? En los artículos no se ha hecho. Para dirigirme al final de estos apuntes, a título de ejemplo, leeré una lista de algunos de los géneros que Ibargüengoitia identifica en el lenguaje escrito o en el lenguaje oral y de los que se burla. A mí me sorprendió cuando empecé a hacer la lista, y ustedes que son buenos lectores de Ibargüengoitia se darán cuenta pues que no miento, que estoy citando ejemplos que proceden de estos artículos. Se darán cuenta, se sorprenderán de las repetidas ocasiones en que los artículos de Ibargüengoitia se refieren a géneros discursivos, a formas de hablar. Es lo que yo decía, hablaba y él ya tenía una especie de modelo de lo que esa emisión verbal o escrita significaba. La desmontaba, se burlaba de ella, pero la conocía, es decir, procedía como un animal literario. Doy algunos ejemplos de los géneros aludidos en la obra de Ibargüengoitia que le sirven para usarse con un sentido contrario al que tuvieron en su posible origen. Los apuntes de viajes, los crucigramas, todos estos son géneros discursivos. Los crucigramas, los curriculum vitae, las biografías de los funcionarios públicos, las instrucciones de uso de un medicamento o de una herramienta que se acaba de comprar. De hecho, uno de sus famosos artículos, el más citado casi de todos, se llama Humorista. Agítese antes de usarse. Tienen maneras de ser usadas. No se alarmen, no se trata de un uso vil ni comercial ni en todo caso negativo. Los currículums, las biografías de los funcionarios, las instrucciones de uso, los informes presidenciales, los discursos con los que se responde a los informes presidenciales, las crónicas de sociales, los de foto que acompañan a las crónicas de sociales. Aquí no me puedo resistir a citar porque el ejemplo cuando habla de las crónicas de sociales dice, bueno, si yo escribiera crónicas de sociales, porque siempre está imaginando que practica todos los que identifica, yo pondría el siguiente pie de foto, esto es Ibargüengoitia. La bella Ricardina Pérez de la Macana y Asturias, luciendo sus nuevas narices, hechas en Houston, y una lustrosa peluca rubia, firma el acta en la foto. Será la forma en que él haría los pies de foto. Pero está concebido el pie de foto como un género literario. Pero hay muchos más. Los folletos de promoción turística, los anuncios clasificados, los obituarios. También aquí hace una presentación de la forma en que deben escribirse los obituarios. Dice, ¿cómo se escriben los obituarios? Son muy aburridos. Tendría que decirse del muerto cosas como la siguiente. Era terco, contaba cuentos colorados, dejó en la calle a varias personas entre ellos familiares. Así se deberían escribir los obituarios. No todo termina ahí. También veía como géneros periodísticos, como géneros del discurso, los titulares periodísticos, las novelas de Agatha Christie, los exvotos religiosos, que además ese artículo es muy bonito porque en realidad los exvotos que está leyendo son los de la Iglesia de Marfil. Habría que hacer, porque él los transcribe, no sabemos si se los inventa, si son los mismos que todavía están allí. Los exvotos religiosos o retablitos, las cartas abiertas al presidente de la República, el cine, sobre todo el cine de antes, que él contrastaba con el cine de arte, el cine de antes frente al cine de arte. La llamada telefónica, considerada también como un género del discurso, la nota roja, la comunicación ultraterrena a través de la Ouija. Hay 2 artículos sobre la Ouija que son impresionantes y que habla de las convenciones verbales que asociamos siempre, que se asocian con la comunicación con los muertos. Yo no sé si alguien aquí la ha practicado. Si alguna vez yo lo intenté no me respondió nadie, entonces no sé cómo funciona la Ouija. La carta que los lectores indignados le dirigen al director de la revista, también es un género. Las clases universitarias, sobre todo las de literatura, que decían, tienen 3 clases y todas son desastrosas. Las predicciones de los astrólogos, el rumor es un género, los chistes de palillo, los insultos. Hay 10 artículos dedicados a los insultos como género expresivo. La conversación, hay muchos que se podrían situar en esta categoría. La conferencia, en la que tristemente yo estoy incurriendo, y en donde Ibargüengoitia dice que extrañamente siempre las conferencias, me doy cuenta que este no es el caso, el público siempre está compuesto por 14 personas.
somete al expositor a juicio sumario, le pregunta sobre temas que no expuso, se duerme o se ríe sin que le cuenten chistes. No es el caso, por supuesto, somos más de 14 y entonces Ibargüengoitia también a veces se equivoca. Los horóscopos y extrañamente también, aquí termino, aunque la lista podría seguir, considera como géneros, y los únicos de los que no se burla, de los géneros discursivos o literarios, son los telegramas, porque se parecen a su estilo, y los sueños. Termino. En un artículo de 1933 titulado Elementos de Preceptiva, Jorge Luis Borges escribió: la rosa es sin por qué, florece porque florece. Es decir, el milagro de la rosa no tiene explicación. Borges está citando a Ángelus Silesios, esto lo hacía cada rato, era uno de sus vicios favoritos, ¿no? Entonces, la rosa es sin por qué, florece porque florece, dijo Silesius. Está hablando Borges, bueno, debería hablar como argentino, pero el que está hablando es Borges, lo estoy citando a él. Dice Borges: yo afirmo lo contrario, yo afirmo que es imprescindible una tenaz conspiración de porqués para que la rosa sea rosa. Siempre pasan de una, es decir, siempre son muchas, las causas de la instantánea gloria o del inmediato fiasco de un verso. Y termina con una frase que se la pasó repitiendo a lo largo de su vida. Este artículo que yo estoy citando es del 33, pero a lo largo de su vida pueden encontrar esta frase repetida por Borges decenas de veces, lo que significa que formaba parte de una creencia muy anclada en su inteligencia. Dice: la literatura es fundamentalmente un hecho sintáctico. Es accidental, lineal, esporádica y de lo más común. Por creencias como esa, fin de la cita de Borges, por creencias como esa, Borges es el escritor emblemático de la Torre de Marfil, el hombre que no se preocupa por la situación política, que no se preocupa por el mundo que está a su alrededor. Se la pasó su vida en tradiciones idénticas y, sin embargo, seguimos empeñados en considerarlo una especie de escritor comprometido con la política, con las costumbres, con la crítica social. Ya va siendo tiempo de que hagamos caso a lo que dijo, a lo que escribió y a cómo lo escribió, antes que conformarnos con la risa o con la buena conciencia crítica que su obra nos provoca. Gracias por escucharme, y ya llegó el espíritu de Ibargüengoitia, en un momento lo vamos a escuchar. Bueno, pues, por si no lo saben, yo soy Jorge Ibargüengoitia. No vayan ustedes a creer que es falta de cortesía que yo no haya escrito la conferencia. La serie esta se llama Los narradores ante el público. Entonces, si ustedes tienen aquí un narrador y ahí está el público, ¿para qué queremos un papelito? Entonces, se me ocurre que lo ideal en estos casos sería que el público hiciera preguntas y que el narrador las contestara. Ahora bien, como el público nunca se sabe lo que va a preguntar, es decir, como el narrador no sabe lo que va a preguntar el público, y puede que alguien me pregunte qué pienso sobre la guerra del Vietnam o algo así que no viene a cuento. Entonces, se me ha ocurrido hacer hacerme tres preguntas que me haría un público ideal, contestarlas, y después ustedes tendrán la oportunidad de hacerme las preguntas que se les antojen, ¿no? Bueno, las tres preguntas que se me ocurre hacerme son: ¿por qué escribo? ¿Cómo escribo? ¿Y qué escribo? ¿Por qué escribo? Me dará oportunidad de hablar acerca de mis motivos. ¿Cómo escribo? Me dará oportunidad de hablar acerca de mis métodos. ¿Y qué escribo?
me dará oportunidad de hablar acerca de mis obras. En primer lugar, ¿por qué escribo? Escribo porque soy escritor, porque tengo una deformación profesional de escritor que me hace escribir. Si fuera pintor, pintaría. Si fuera médico, haría índices o no sé qué. Si fuera ingeniero, construiría. Soy escritor y escribo. Es decir, no es una cosa innata. No escribo para expresar lo inexpresable. No escribo para vivir. Escribo porque soy escritor. En el fondo mi actitud a este respecto es totalmente gratuita. Escribo porque soy escritor. Bueno, entonces, ¿por qué soy escritor? Soy escritor por una equivocación. Soy escritor porque en una época de mi vida pensé que ser escritor era una de las cosas más gloriosas y maravillosas que podía haber. Estaba pensando en términos de fama, de dinero, de premios internacionales, de salir en Harper's Bazaar, ¿no? De tener contacto con las gentes importantes del mundo. Todo esto ha pasado, ¿no? Esto se me ocurrió hace 10 y tantos años. Todo esto ya se olvidó. Ahora no tengo ya ninguna esperanza, en cierto sentido, de esperanza mundana, ¿no? No me interesa absolutamente el éxito. Lo que voy a hacer de ahora en adelante es totalmente desprovisto de toda ambición externa. Voy a escribir una serie de cosas porque me da la gana escribirlas. Y si no las lee nadie, no me importa. Bueno, entonces, desde luego, voy a hablar aquí como narrador. Y como narrador tengo dos características muy especiales. Gracias. Bueno, no les anuncié que duraba 4 minutos de intervención. La conferencia completa dura 40 y dura 35 el intercambio con el público, donde por supuesto que se pelea con cualquiera de las personas que levanta la mano. Espero que no sea el caso, que yo no me peleé con nadie. Y tenemos entonces a Ibargüengoitia. Si ustedes creen que Ibargüengoitia o que yo dije algo distinto a lo que él dijo en esos 4 minutos, tienen derecho a venir a quemar la mesa. Si piensan que probablemente hay en esa frase, que puede ser una frase circunstancial, no lo creo. Es una conferencia importantísima que dio en 1966 en Bellas Artes, que luego se publicó como libro y, oh sorpresa, se vuelve a aplicar lo que dijimos en la conversación. Lo que dice en la conferencia y lo que publicó luego, él que decía que no le importaban los papelitos, lo que él entregó como papel para que se publicara en un libro, no es lo que dice aquí. Aquí dice otras cosas. ¿Qué significa? Que entendía la realización literaria como un producto del idioma y que modificaba la realidad, y que él dijo, yo dije eso en Bellas Artes y no era cierto, dijo otra cosa. Por eso sería interesante un día sentarnos, de hecho programar en la Feria del Libro, decir, Jorge Ibargüengoitia va a dar la conferencia porque escribo, y dura 80 minutos y nos divertiríamos creo que bastante más, y aprenderíamos muchas más cosas de las que quizá aprendimos estando yo aquí, ¿no? Tenemos 5 minutos. Gracias por escucharme y por escuchar a Ibargüengoitia, que sí cumplió, sí asistió su espíritu a la cita. Gracias. Y claro, ahí... Sí, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Carlos, adelante. Mientras lo van pensando, les cuento una cosa que ya no leí porque no había tiempo, por supuesto. Desde que llegué sabía que no le iba a leer. En esa tarea que me propongo y que vine a contarles aquí, que yo la quiero hacer, pero que si no alcanzo, ojalá y ustedes me ayuden, o alguien tome el testigo y diga, pues yo lo voy a hacer, yo voy a buscar cuáles son los recursos de Ibargüengoitia. En vez de solamente quedarme con la idea que dicen los críticos, que su función es la de vamos, yo he leído una cosa tan bárbara como decir, Ibargüengoitia contribuyó al fin del régimen del PRI. A mí me parece más sensato pensar que Ibargüengoitia lo que describió explica por qué, no por qué el PRI se fue, sino por qué el PRI volvió.
y atribuirle a Ibargüengoitia razones que nunca tuvo, que nunca elaboró ni como pensamiento ni como propósito, me parece que es por lo menos arbitrario. Pero yo lo que traté de hacer, y que eso ya sabía que no lo iba a decir aquí, es empezar, por ejemplo, a reconocer los recursos de Ibargüengoitia. Ayer Jorge Hernández hablaba de una cosa, solo que ya no tuve tiempo de acercármele. Así es como yo creo que hay que estudiar a Ibargüengoitia. Él decía que le sorprende de Jorge la manera en que usa la puntuación, ¿sí? A ese tipo de cosas fue de la que yo hice una lista, pero es una lista que no iba a caber aquí, el uso de recursos perfectamente identificables que nos hacen asomarnos a la manera en que Ibargüengoitia escribía. Eso sí nos permitiría responder a la pregunta, ¿por qué es un gran escritor? En lugar de decir, es un gran escritor porque me gusta, cosa que, insisto, no es una respuesta. Yo sé que no, les puedo leer algunas antes de que nos vayamos. ¿Tenemos 5 minutos? No, tenemos 3 minutos. Es que esas sabía que no iba a terminarlas. Pero es una lista, es como hacer un inventario de decir, estas cosas pasan en Ibargüengoitia y no pasan porque yo me las imagine, pasa porque las estoy viendo, porque las puedo subrayar y porque las puedo describir. Hay una serie de cosas divertidísimas en él, ¿no? Bueno, por supuesto, otra cosa sería, cuando hablé de los artículos de Ibargüengoitia que no se han publicado, hay por ejemplo uno fabuloso, este que traigo aquí, que increíblemente ninguno de los compiladores le ha interesado reunir, precisamente porque su título los intimidó, les pareció que no iba a ser interesante para el público nacional. Se llama Carta de Guanajuato. Bueno, a nosotros nos interesaría conocerlo. Aquí está, digamos, es inédito, solo que la lectura es un poco lenta, pero se los puedo fotocopiar o se los puedo regalar. Los recursos de Ibargüengoitia, que se repite a cada paso. Es frecuente que Ibargüengoitia inicie un artículo y diga de qué se va a tratar y cómo va a ser. Esto podríamos encontrar 50 ejemplos. Leo pues, la definición del artículo, del propio artículo que vamos a leer, términos programáticos. Recordarán frases de este tipo, de Ibargüengoitia. Este artículo no trata de cómo interpretar las biografías, sino de cómo escribirlas, y luego no cumple lo que promete. Esto es clásico de Ibargüengoitia. La apertura de un artículo con una declaración de su contenido hecha en términos didácticos, que tampoco nunca cumple. Hay ejemplos, cito 2 que tengo aquí. En este artículo voy a referirme a los críticos y a sus procedimientos, y enseguida, durante 7 párrafos, se pone a hablar de otra cosa, y al final, obviamente no cumple lo que había prometido como propósito. Otro ejemplo que está no solamente en los inicios de los artículos, sino al interior de su desarrollo, pero que también está en su narrativa, la acumulación en grupos de 3 o en grupos de 5. Esto es una constante siempre que lo podemos subrayar, lo podemos encontrar en Ibargüengoitia, ¿no? Bueno, tengo ejemplos que son muy largos de decir. Hay uno que me gusta mucho y aquí lo tengo. Dice, en mi infancia, los borrachos seguían siendo gente aparte, y casi siempre usa 3 elementos en las frases de sus artículos. ¿Cómo eran los borrachos en su tiempo? Era gente que se caía al piso, que vendía jamoncillos y que era infeliz. Siempre el tercer término de las tríadas es el que rompe la lógica de las listas que presenta. También a veces que hay series más largas, como cuando describe a unos personajes que además yo creo que ahí sí los conocía. Dice que Monsieur Rob de la Chambre y su esposa Georgette, aquí van a ser 5 elementos. Los 4 primeros son normales, el último siempre es una cosa que dispara hacia el absurdo. Esas personas, dice, eran franceses, monárquicos, calvinistas, petainistas y sentimentales. Siempre el 5.º elemento rompe la frase. Otro elemento expresivo de Ibargüengoitia son las conclusiones que se presentan como terminantes, pero que son incomprobables, que son absurdas. Cito Ibargüengoitia. Para generalizar un poco, puedo decir, de hecho esta se aplica a esto, no me acordaba que habla de una conferencia. Cito Ibargüengoitia. Para generalizar un poco, puedo decir que, según mi experiencia, he llegado a la conclusión de que en toda conferencia nunca falta un ocioso que no tiene televisor en casa, una mujer que tiene acento francés, un masoquista y un exhibicionista. No es el caso, ¿verdad? Bueno, o las conclusiones determinantes, el día que probó la cerveza, cuando dice verdades como tremendas, ¿no? Y aquel día tenía 6 años y mi abuelo me dio a beber cerveza. Y dice esta frase
que aparece 100 veces en sus artículos y que no puede ser cierta, porque si fuera cierta, no podría significar lo que aquí dice. Es una frase típica de Ibargüengoitia: ahora comprendo que fue uno de los momentos culminantes de la vida, cuando tomó cerveza. Hay una pregunta ahí arriba, bueno, yo tenía como otras 15 recursos de Ibargüengoitia. No, es que son muy largas. A ver tú, compañero, ya que te animaste a preguntar. Muchas gracias. Es en relación a que todos nos identificamos con él de una o de otra forma. Es algo que nos pasa a todo el mundo. Decimos una cosa, luego cambiamos y es el ahora. A lo mejor a él es algo que nos identifica y que nos gusta, y es que todo el mundo lo hacemos. Decimos una cosa, todo cambia y después el ser directo, el ser sobrio, eso es algo que todo mundo tenemos y yo pienso que es algo que nos gusta a todos y que nos pasa, y por eso nos identificamos con él, porque todo va cambiando y él es, yo lo dije, pero ahora es así y pues todo mundo lo hacemos, me parece. Sí, ándale, pero esa parte, digamos, de identificación, de celebración de su obra, yo digo, lo que viene un poco a decir aquí es que más, y hay que tratar de, usando los términos de Borges, de entender cuáles son los porqués del milagro de la obra de Ibargüengoitia. Sí. Pues defender lo que se dice, pero él tiene una habilidad de salirse y de también haya cambiado de postura o de lo que haya dicho, lo que vuelve a decir es una neta. Sí. Entonces, y yo digo, sobre todo, sin dejar de lado la importancia que le das a lo que estás hablando, las explicaciones formales. Él reclamaba formalmente, y no lo hemos hecho. Mi comadre Vero Espinosa, que nunca me falla y que hace preguntas inteligentes en los lugares donde me presento. Basta, por favor. Sí, deja que yo me luzca, ¿no? Sí, Vero Espinosa. Es que estoy escuchándolo y bueno, antes de escucharlo y ahora lo reafirmo. Me pregunto y te pregunto, creo que más bien es que lo estamos malinterpretando. Me pregunto y te pregunto, ¿no? Es más bien, ¿ha sido tan malinterpretado? ¿No? Mira, yo creo que sí, yo creo que sobre todo porque en principio hay una especie de, digamos, de verdad aceptada, que el escritor es el peor crítico de sí mismo, que no debemos hacerle caso a las sugerencias o a las presuntas verdades que un escritor nos dice que debemos encontrar en su obra. En ese sentido, alguien podría, es más, sé que existen los elementos para que un profesor, aquí hay muchos, Edith Velázquez, pero es de filosofía, pero si fuera un profesor de letras me diría, es que tú no puedes creerle a un escritor cuando tratas de interpretar su obra, tú no le debes de hacer caso a un escritor. Entonces, en principio, yo podría estar incurriendo en el error de creerle a Ibargüengoitia a propósito de cómo debemos de interpretar su obra. O sea, yo sé que eso en todo caso no es válido, pero sé que es demasiado consistente y es muy grande la insistencia de Ibargüengoitia a propósito de la renuncia que él tuvo en todo momento a tener una incidencia en la realidad social. Ahora, tú dirás, pero efectivamente puede ser que un escritor se equivoque sobre la propia característica de su obra y sobre los efectos que esto tiene. Es decir, alguien podrá decir, pero nadie puede negar que Ibargüengoitia es mentalidad. Bueno, yo tampoco lo podría negar, pero en todo caso ahí me salvaría, y en ese sentido sería una salida. Es posible que aquí la tenga de Javier Cercas, que habla precisamente de esta idea de las cosas que ocurren más allá del control del escritor, ¿no? Es decir, en ese sentido, entonces, la malinterpretación de Ibargüengoitia sería porque estamos leyendo fuera de su obra, estamos leyendo los alrededores de su obra y no estamos leyendo el idioma de Ibargüengoitia, que es a mí lo que más siempre me ha preocupado, que nos desentendamos de la escritura de Ibargüengoitia. Decía Jorge ayer de cómo pone los puntos y cómo pone los puntos y comas. Es la que le damos, pero no se te olvide, Pilar, gran amiga que también hace preguntas que conducen a discusiones interesantes, no olvidemos, y yo no sé tú de qué lado te pondrías o los que conocen la polémica que sostuvo con Antonio Latorre. Antonio Latorre
un lingüista y un filólogo espléndido, el más importante que hemos tenido en el siglo XX, reunió a un grupo de alumnos del Colegio de México y leyeron Los Pasos de López y le mandaron una crítica colectiva diciéndole que estaba mal porque no era posible que personajes de la historia se llamaran con nombres de champaña, ¿sí? Y que porque era eso, que se llamara Messier Chandon y no sé quién. Y dijo, es que señor, yo no estoy hablando de la toma de la Alhóndiga. Dice, esta guerra es la mía y yo la escribo como se me antoje, ¿sí? Ahora, dirás, probablemente no nos gustaría Los Pasos de López si no hubiera existido la historia de don Miguel Hidalgo, que hubiera bajado por el Cerro del Cuarto y a tomarla. No nos gustaría, pero esa novela ha sido leída por gente que no conoce lo que pasó en la independencia y Ibargüengoitia consiguió esto que oímos que se proponía, constituir con puras palabras un mundo que puede ser habitado durante hora y media por personas que no conocían ese mundo. Entonces, las dos cosas son viables. Nosotros somos de Guanajuato, vivimos por donde bajó el padre Hidalgo, imaginamos aquel 28 de septiembre extraordinario, y luego, a partir de esas figuras, encontramos las figuras en la novela de Ibargüengoitia que son parodia, o que se parecen demasiado a don Miguel Hidalgo, pero no es eso solamente lo que hace que el libro nos guste, ni es eso solamente lo que determina que sea un libro importante. Es un libro importante porque está bien escrito, ¿sí? Es un libro importante porque está cuidado en cada uno de sus detalles, en cada uno de la integración de ese rompecabezas idiomático. Ya me está viendo pesadamente mi compañero y no sé si encontré la cita, es que es una cita preciosa de Javier Cercas, en donde habla de esto. Aquí está, dice, bueno, esto que diríamos, pareciera que yo vine aquí a decir que entonces Ibargüengoitia no sirve para nada, que diviértanse en su casa y no hablen de la obra porque es el puro placer absoluto. Y dice Javier Cercas, la banalidad posmoderna nos asegura que la literatura no es útil. Tú dirías, por supuesto que es cierto que Ibargüengoitia acentúa el sentido crítico, pero solo lo es si no pretende serlo. Pensemos esto en términos de Ibargüengoitia, en cuanto una obra lo pretende, ser útil, ser crítica, cambiar el país, en cuanto se lo propone, se convierte en propaganda o en pedagogía y deja de ser literatura, o al menos gran literatura. Lo dice Javier Cercas y yo lo suscribo en cada una de sus líneas. Ya nos van a sacar, porque creo que después llega alguien más. Aquí no hay libros que firmar, aquí no hay cosas que hacer. Me habría gustado tener tiempo que es precioso este artículo, el de Carta de Guanajuato. O sea, bueno, las cosas que cuenta son de Ibargüengoitia. Insisto, los que hicieron esos libros que llevan el nombre de Ibargüengoitia y que él no decidió, el señor ya estaba hecho cenizas en el parque, no, todavía no lo traían aquí, había muerto muchos años antes, no les interesó este artículo que es precioso, que se llama Carta de Guanajuato. Y bueno, hay muchos más, hay otros tantos en Excelsior que no han recogido, que salieron en revistas, hay artículos en la revista Snob, hay artículos en el Heraldo de México. Les estoy dando casi las claves para que se vayan a la Hemeroteca Nacional, los fotocopien y hagan un libro, pero no lo hagan como los que hicieron antes. Esos libros los tenemos que volver a hacer. Esos 7 libros que hicieron Sheridan, Luis Mario Moncada y Jesús Quintero, los tenemos que volver a hacer, ¿sí? Pero bueno, existen y nos gustan y los leemos y nos encantan, pero no son libros de Ibargüengoitia. Bueno, gracias, ya vine aquí a provocar, a hacer enojar a alguien, no sé si lo logré, pero bueno, gracias por escucharme. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Se llama Olajo. Ponle Olajo. Olajo.